La entrevista de la semana. Y a partir de estos instantes, auscultamos la problemática educativa con la presencia de nuestro invitado del día de hoy. Vamos a conversar en esta oportunidad con el doctor Lucio Castro Chipana. Él es secretario de Defensa del SUTE Nacional, que se encuentra visitando nuestra región de Cajamarca. Nuevamente, bienvenido a Canal 21 y un saludo para el Magisterio. Muy buenas noches, agradecer la oportunidad que nos brindan. Es cierto, esta semana hemos llegado a Cajamarca para efecto de, coordinando con el Comité Ejecutivo Regional, desarrollar un conjunto de bajadas a distintas provincias de esta región. Felizmente se ha bajado, se ha contactado con los maestros, se ha desarrollado el nivel de información y se está concretando un objetivo sindical en el sentido de fortalecer la institucionalidad, fortalecer el sindicato, afirmar la credibilidad y confianza de los maestros en nuestra organización y considerar convencidos de que es importante fortalecerla y de que es importante que los maestros contribuyan y pongan su grano de arena a efecto de, centralizando nuestras fuerzas, saber enfrentar al gobierno en su intento de avasallar y vulnerar derechos nuestros. Doctor, usted que está visitando diferentes puntos del país en este tema de tener un acercamiento con el magisterio peruano, ¿cómo usted viene observando la participación del magisterio en cuanto a fortalecer el gremio sindical, considerando que el gobierno también ha hecho su rol, como es dividir al magisterio a través de una imposición de una nueva ley de carrera magisterial? El gobierno es un continuador del modelo económico neoliberal que concibe a las organizaciones sindicales como una traba, un impedimento, un obstáculo y por tanto desarrolla un conjunto de actividades de efecto de, si no liquidar y desaparecerla, debilitarla. Y en ese sentido se ha desarrollado en el magisterio un nivel de descrédito, desconfianza hacia la dirigencia, un nivel de promoción de la división que nosotros los dirigentes, el sindicato en sí, ha considerado pertinente y necesario contrastar con una campaña fuerte e intensa de bajada de bases y recuperar confianza en el magisterio. Y encontramos un magisterio cuestionador, un magisterio desconfiado, pero un magisterio que se reafirma una vez que escucha la información en su sindicato, en la organización, y asume pues que hay que fortalecerla, que la institucionalidad tiene que expandirse por todo el país, porque es la única manera, como organización sindical, enfrentar al gobierno y evitar pues que la afectación de derechos que está haciéndose una constante sea confrontada de manera adecuada. Sin embargo, a nivel nacional se ve ya muy poca participación del magisterio en las medidas de lucha, considerando de que hoy hay maestros que tienen unas escalas diferenciales, remunerativas, y definitivamente ya no participan en la defensa de sus derechos. ¿Usted cree que esta situación será una situación coyuntural o en todo caso que se avisora en el futuro para este tipo de división al interior del gremio sindical? Nosotros consideramos que el gobierno, los neoliberales, los dueños del país, el poder económico, tiene una estrategia con relación a los sectores progresistas, a los sectores contestatarios, a las organizaciones sindicales, dividirlas, confrontarlas. Y este conjunto de políticas que pasan por dividirnos en escala, por confrontar maestros nombrados con contratados, por enfrentar directivos con docentes, por aquellos que vienen de la ley del profesorado, de la carrera pública magisterial, ha sido pues un intento justamente del gobierno de dividirnos. Inicialmente avanzó, consiguió efectos positivos, pero como magisterio, percatados ya de esta situación, hemos considerado que la estrategia que debemos desarrollar es justamente, ante el enemigo que quiere dividirnos, unirnos. Y es por eso que desarrollamos una plataforma de lucha que tiene un contenido altamente unitario. Por ejemplo, plantear el piso salarial para el magisterio, que comprende el 60% de la UIT, es un aspecto que unifica a todos los maestros, porque a todos nos va a favorecer. El describir lo indigno, lo miserable y mezquino que significa las pensiones en el país para los trabajadores y para el magisterio, unifica a los trabajadores
al margen de la escala en la que estés, al margen de la situación económica, porque al final, una vez que ceses, vas a tener una cantidad insuficiente, una cantidad que no va a ser justamente digna para los trabajadores y para el magisterio. Esos aspectos que unifican, esa plataforma que representa y hace representativo la necesidad del magisterio, ha permitido que hoy el magisterio entienda que es necesaria la unificación, que es necesaria centralizar fuerzas en torno al sindicato. Y en ese sentido consideramos que estamos avanzando y estamos recuperando espacios que hemos perdido. Doctor Lucio Castro Chipana, secretario nacional de defensa del SUTEP, sabemos que en el mes de octubre se desarrolló una mesa de trato directo entre el gremio sindical y el Ministerio de Educación, donde el SUTEP tiene planteamientos concretos, como es el tema de que se debe hacer un estudio de la cuestión reivindicativa remunerativa. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta que se viene proponiendo y que definitivamente se debe, en lo posible, implementar en el año 2016? Mira, los trabajadores tienen múltiples formas de implementar sus luchas y sus medidas y acciones sindicales. Una de ellas es la mesa de trato directo que el sindicato ha entablado con el Ministerio de Educación y que ha permitido demostrarle al Ministerio que del lado de los trabajadores está la razón, del lado de los maestros está pues un conjunto de exigencias que son justas y necesarias de atender. Y consideramos que hay aspectos que en esa mesa de diálogo han sido atendidos, la situación de los maestros contratados, la situación de los maestros nombrados que tienen que ver con el incremento de asignaciones, que tienen que ver con el incremento de la jornada laboral para los maestros de secundaria, etcétera. También nos ha permitido establecer y poner en la mesa puntos que siguen siendo motivo de batalla de parte nuestra. Por ejemplo, el mejoramiento de pensiones. Por ejemplo, el tema del 60% de la UIT como base o como piso salarial para el magisterio. La defensa y el planteamiento de la escuela pública, gratuita, universal y de calidad, y el aspecto de negación y rechazo a las asociaciones público-privadas que son pues que constituyen toda la legislación armada para efectos de que la empresa privada ingrese a educación, se haga cargo primero de la infraestructura y servicios y luego pase a la gestión, que implica propiamente el tema de tratamiento con los maestros y, en otras palabras, la intención de privatizar la educación y arrancar ese derecho de los maestros que es el vínculo laboral con el Estado. Entonces, ahí hay puntos concretos que estamos planteando, que están siendo tratados en la mesa de diálogo y en los cuales el magisterio viene a mostrar un nivel de capacidad que permite pues demostrar que el gobierno tiene que atender y entender que estos puntos tienen que ser solucionados. ¿Y qué pasaría de no atenderse? Definitivamente, dentro de esa forma de lucha, cuando hay un nivel de desatención y de postergación de las exigencias, una medida de lucha natural es una huelga nacional. Y las bajadas a base justamente que se están desarrollando es para decirle al magisterio que hay que prepararse, que una medida de carácter nacional involucra un nivel de participación nacional del magisterio, del convencimiento de que hay que ser parte importante de esta lucha y asumirla de manera nacional. Entonces una huelga definitivamente no está descartada y constituiría la respuesta última del magisterio si el gobierno persiste en desatender aspectos centrales que he mencionado. Bien, cambiando de tema, tenemos información que el Sindicato Nacional viene convocando al Magisterio del Perú a un importante evento pedagógico en Lima para el mes de diciembre. Quisiera que nos dé a conocer cuál es la agenda, qué es lo que se persigue en este certamen de carácter pedagógico sindical. Mira, está programada para el 11 y 12 de diciembre la Convención Pedagógica Nacional, que consideramos es un evento sustantivo, trascendente, porque va a abordar una problemática muy actual, el tema de la evaluación como proceso, como implementación del gobierno, la concepción de evaluación que tiene el magisterio y la decisión del gobierno con relación a la evaluación de desempeño que está señalada en la ley y que de parte del magisterio tiene que tener o desarrollarse un nivel de respuesta. Y aquí enfáticamente tenemos que decir que el gobierno, por ejemplo, en lo que corresponde a evaluación de desempeño, ante la imposibilidad de poder implementarla conforme dice la ley en el aula, lo que pretende es implementar una prueba escrita. Y el magisterio no puede permitir una prueba escrita porque tiene definitivamente una intencionalidad: denigrar, descalificar al magisterio y promover la pérdida del vínculo laboral con el Estado. Entonces no podemos nosotros como sindicato desarrollar un nivel de decisión individual, independiente, excluyendo, no considerando al magisterio. Y la Convención Pedagógica Nacional es justamente para recabar la posición de las distintas regiones del país y establecer un nivel de acuerdo colectivo, institucional, que signifique pues una decisión del Magisterio Nacional. También se va a desarrollar el Congreso Estatutario, que tiene como intención
ponerle candados a aquellos vacíos que el estatuto tiene con respecto a fortalecer la institucionalidad, con respecto a impedir la usurpación y el uso del logo y situaciones distintivas del magisterio por organizaciones disociadoras que han promovido la desunión y la división en el magisterio. Entonces este Congreso Estatutario va a permitir ponerle candado absolutamente a todo y asegurar que el objetivo de la institucionalidad realmente se concrete. Bien, estamos entrando ya a una coyuntura política importante en el Perú para el año 2016 y lógicamente el sindicato siempre ha sido un referente importante del pueblo peruano por la situación de levantar una propuesta progresista, buscar siempre la dignificación del pueblo peruano y sobre todo que se le dé su lugar a la educación. En ese contexto, doctor Lucio Chipana, estos temas que implica el desarrollo del país por un gobierno de repente que sea más cercano a los trabajadores y al pueblo, cómo se viene ya a levantar una propuesta del gremio sindical. Mira, aquí hay un aspecto concreto. El neoliberalismo y sus implementadores, en este caso Ollanta, el actual gobernante, persistió en presentarnos que el crecimiento económico era la red con que atrapaban y acreditaban que este modelo era útil. Lo cierto es que hoy el modelo sigue en crisis y esta crisis es evidente. Y el tema del crecimiento económico ya no puede ser soporte, ya no puede ser bandera de los que manejan el país. La economía está en pleno proceso de desaceleración, hay afectación, sin embargo, aquellos defensores del neoliberalismo hoy se presentan o hoy nos quieren internar en la cabeza que la única manera de salir adelante es seguir implementando el neoliberalismo. Y quieren internar en nuestro cerebro que hay solamente 3 candidatos en el país. Keiko Fujimori, Alan García y PPK. Al final los 3 son más de lo mismo. Y el pueblo, los trabajadores, tienen que entender que lo que quiere la derecha a través del bombardeo ideológico, los medios de comunicación, es convencernos de que los 3 son los únicos candidatos en el país y que el elegir a cualquiera de los 3 implica un acto democrático, un acto en el cual supuestamente nosotros, la población, vamos a ejercer nuestro voto libre, democrático, hecho que es absolutamente falso y erróneo. Por otro lado, tenemos a sectores progresistas de izquierda que plantean y pregonan un modelo alternativo al neoliberalismo, pero que hasta la fecha lamentablemente no saben articular una unidad. Y nosotros desde el lado de los trabajadores, desde el lado del progresismo, consideramos que los políticos tienen que asumir que es necesario y fundamental la unidad. Y en torno a esa unidad articular de tal manera que tengamos en este proceso electoral, desde el lado del progresismo, una sola propuesta, un solo programa, un solo candidato. En ese sentido, los maestros, el magisterio, apuesta por esa posibilidad y hasta el último momento vamos a, desde nuestro esquema, posibilidades y espacio, trabajar también para que eso se pueda concretar. Bien, finalmente, doctor Lucio Chipana, secretario de Defensa SUTE Nacional, usted está visitando varias provincias de la región Cajamarca. ¿Cómo evalúa usted el avance de la educación, el trabajo del magisterio, considerando que en Cajamarca hay un gobierno que de alguna manera ha estado siempre a la defensa de los intereses del pueblo y básicamente de los trabajadores? Mire, para los maestros del país, para los trabajadores en general, Cajamarca es un ejemplo de lucha, de combate y de búsqueda, de aplicación y trabajo de un modelo alternativo justamente al neoliberal. En ese sentido, los maestros y esta oportunidad es válida para expresar ese reconocimiento y esa valoración. Nosotros en la visita que hemos hecho a la distinta base Cajamarca encontramos bastante inquietud, pero para nuestra satisfacción, identificación, reafirmación con el sindicato. Estas bajadas nos acreditan y demuestran que la única solución y la única receta que podemos implementar los dirigentes es establecer contacto con los maestros como única forma también de fortalecer nuestra organización. Y eso para nosotros es muy valioso. Cajamarca en ese sentido sigue siendo un ejemplo. Sobre el actuar del gobierno regional y de acuerdo un poco a lo que hemos observado en las distintas provincias, encontramos un magisterio que exige que los que hoy gobiernan la región, que generalmente son aquellos que estaban desde el lado contrario, sigan como gobierno asumiendo la conducta y papel que antes tenían. Y nosotros invocamos a aquellos que hoy están ejerciendo direcciones, asumiendo funciones propias del gobierno, que sigan actuando hoy como gobierno con la lógica y el cerebro que antes tenían de dirigentes.
de tal manera que se sepa engarzar el espíritu, la voluntad de los trabajadores, de los maestros, en el sentido de que hay una coherencia entre lo que antes se decía con lo que hoy se hace. Eso es lo que nosotros hemos recogido en Cajamarca y eso es lo que invocamos a los que hoy asumen responsabilidades y funciones de gobierno. Y el doctor Lucio Castro Chipana, secretario de Defensa del SUTE Nacional, agradeciéndole por la gentileza de esta entrevista, sus palabras pedidas a través de Canal 21 para la colectividad de Cajamarca. Aprovechar esta oportunidad también para reiterar la invocación al magisterio cajamarquino en el sentido de cuidar como niña de los ojos este gobierno regional que implica una posibilidad, una demostración de que desde la izquierda se sabe gobernar, desde la izquierda se sabe implementar las expectativas y esperanzas del pueblo progresista. En segundo lugar, con respecto al sindicato, invocar al magisterio, reafirmarse en su organización, trabajar desde donde esté, institución educativa, en cada distrito, en cada provincia, por fortalecer la institución. Un objetivo de la dirigencia nacional, de los dirigentes en general del país, es lograr recuperar la gravitación y el poder que el sindicato tuvo y que es factible tener. Y es importante para eso el nivel de estudio, el nivel de comprensión de la realidad, el nivel de desarrollo profesional, porque definitivamente la sociedad tiene expectativas con el magisterio y nosotros tenemos que buscar la manera para saber corresponder a esas expectativas. Hay mucho trabajo por hacer y en todo caso seguramente estaremos nuevamente por Cajamarca. Muchas gracias.